Creo que esto ya lo debieron de haber escuchado muchas veces, así que recapitulemos. En 2017, Hasbro decidió lanzar al mercado una línea experimental bajo el nombre provisional de Project Storm. Esto no está al 100% confirmado, pero se rumorea que sí salieron en los listados de diversos distribuidores. Información obtenida por el sitio de Transformers Wiki, solo para que tiempo después, en ese mismo año, se diera a conocer que la línea se llamaría Transformers Authentics. Hola y muy buenas a todos por igual, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a darle una actualización a este tema, ya que quise hacer un video un poco más completo respecto a esto. Sin más, empecemos. Transformers Authentics es una línea de juguetes, la cual se compone principalmente de figuras básicas y simples, desarrolladas para el punto de precio más económico del mercado. Esto le dio ventaja a esta línea para poder comercializarse y distribuirse en muchos lados a la vez. A diferencia de otras líneas de la franquicia, Authentics solo se resurte una vez al año. A lo mejor es por eso que solo tenemos actualizaciones de esta línea muy poco y solo con ciertas figuras. La línea no cuenta con la necesidad de salir acompañada con algún producto detrás, ya que está pensada para comercializarse y distribuirse sin la necesidad de esto. Es por ello que Hasbro decidió crear los diseños Evergreen, los cuales son diseños que están inspirados y posiblemente mezclados de diversas continuidades, haciendo un estilo propio. Actualmente esta línea se distribuye en algunas partes del continente americano, asiático y Oceanía, tanto así que la televisión abierta peruana llegó a pasar un comercial. Presentamos las figuras Transformers Authentic. La batalla en Cybertron continúa con tus personajes originales favoritos desde tan solo $19.90 soles. Empieza tu colección con las figuras Transformers Authentic de Hasbro. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué abarca exactamente esta línea? Esta línea cuenta principalmente con un amplio y extenso catálogo de productos, entre los cuales los más famosos son las figuras. Hay diversas figuras de diferentes puntos de precios, o a lo que nosotros nos gusta decirle, escala, las cuales estos se distribuyen en tres categorías diferentes, entre las cuales tenemos los Authentics Bravo son las figuras de menor escala y las más bajas en cuanto a precio. Estas figuras entrarían como una alternativa a la clase Legend o Core. En este punto de precio podemos encontrar personajes como Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, Starscream, Grimlock, Ratchet, Hurricane, RC, Optimus Primal, las segundas versiones de Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, Grimlock y la más reciente que está a punto de salir en este presente año, Elita One. Los Authentics Alpha son figuras de un tamaño regular, entran como la alternativa de las figuras clase Deluxe o Voyagers, entre los cuales podemos encontrar personajes como Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, Grimlock, Soundwave, Shockwave, Wheeljack, Starscream, la segunda versión de Megatron y la más reciente que está a punto de salir en este presente año, Mirage. Los Authentics Titan Changers hacen supuestamente el papel de la clase líder, entre los cuales también podemos encontrar personajes como Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, Starscream, Grimlock, Optimus Primal, Cheetor, Soundwave, Wheeljack y el más reciente, Shockwave. Aparte de estas figuras, existen otras que si bien algunas comparten moldes con otras líneas que no son 100% de Authentics, hay versiones de personajes que, como tal, han salido en las figuras principales que les mencioné anteriormente, pero entran en esta categoría. Como ejemplo tenemos Super Bumblebee, una figura clase Titán, la cual cuenta con 15 sonidos y frases diferentes, además de que es una figura que se transforma en un solo paso. La serie de Minibots Racers son figuras de menor escala transformables y reempaquetados, los cuales utilizan moldes de Rescue Bots Academy, donde podemos encontrar personajes como RC, Trailbreaker, Optimus Prime, Bumblebee y Hoist, Battle Call Optimus Prime y Battle Call Bumblebee, que los dos son reempaquetados de Cyberverse, pero fueron lanzados para esta línea. El paquete de Heroes vs Villains, el cual tiene 4 figuras que son Optimus Prime, Bumblebee, Megatron y Starscream. Y el más reciente, al menos hasta donde se sabe, el 3-pack Decepticon Commander, que contiene a Shockwave, Starscream y Soundwave. Recuerda que estas son figuras de bajo costo tanto en calidad de material como en la calidad de pintura que estos puedan llegar a tener. A pesar de sus empaques básicos y a falta de instructivos de que la mayoría, a decir verdad, ni hacen falta en algunas ocasiones, porque algunas de estas figuras son reempaquetados de otras. La mayoría cuentan con transformaciones muy sencillas, ya que cuentan con una transformación base.
la cual consiste en acomodar los brazos y contorsionar las piernas para irle dando forma al modo alterno. Si bien eso es con la mayoría de los personajes, no todos siguen esta regla. El único que mantiene su transformación de años y que se ha repetido a lo largo de estos es Grimlock. Si bien ya tomamos el punto importante de esta línea, que son las figuras, déjame decirte que existe otro tipo de mercancía, la cual es más extensa de lo que yo creía. En este tipo de mercancía tenemos Clipbots. Son peluches a pequeña escala, los cuales tienen un compartimiento para que los puedas poner como llavero, colgarlos en algún lugar o colgarlos en alguna mochila que tengas. Los personajes que tenemos aquí son los principales: Optimus Prime, Bumblebee, Hot Rod, Soundwave y Starscream. Cybertron Battlers. Son figuras pequeñas, no transformables de vinil, con pintura y articulación muy limitada. Esta wave incluía nada más a Optimus Prime, Bumblebee y Megatron. Juguetes Roleplay. Son accesorios y máscaras para que puedas jugar a ser los personajes, entre las cuales tenemos máscaras de Optimus Prime y Bumblebee y sus respectivas reediciones. Además, tenemos el hacha de Energon y la espada del juramento, o como aquí le pusieron, la espada de Energon. Colaboración con Nerf. Son dos lanzadores los cuales se lanzaron para coincidir con el estreno de la película Transformers Rise of the Beast, los cuales usan los diseños Evergreen de Bumblebee y Optimus Prime. Y para finalizar, tenemos los Pullback Racers. Estas son figuras no transformables, los cuales recuerdan a los antiguos juguetes de cuerda. Estos están en su modo alterno, solo con su cabeza y su brazo izquierdo sobresaliendo de estos. Con estos, solo tienes que empujarlos hacia atrás para que puedan avanzar por sí solos. Como dije en mi anterior video, son figuras las cuales no son para todos los gustos, debido a que son figuras de bajo precio y ese será el público al que va dirigido. Si bien no tienen un nivel de calidad, detalle y pintura que supuestamente una figura coleccionable debería de tener, se han sabido ganar el cariño y el gusto de muchos de nosotros como coleccionistas de Transformers. A pesar de eso, ya teniendo en mano alguna de estas figuras, sinceramente no están tan mal, ya que algunas cuentan con un moldeado medio decente o son entretenidas. Como todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. En este caso hay figuras buenas y hay figuras malas dentro de esta misma línea. Vuelvo a insistir que estas figuras o productos son una buena opción por si quieres adentrarte a coleccionar Transformers, ya que son de precios accesibles, no son tan complejas en cuanto a la dinámica de transformación, no gastarías mucho si te llegan a decepcionar y tienen una facilidad para revenderse. Seamos sinceros como público y como consumidores, además de que te servirá para experimentar. Toda esta línea cuenta con la misma calidad de plástico que en algunas figuras se siente estable y en otras se siente que se va a romper hasta por verlas. En palabras de diversos creadores de contenido, pero con el que más ha experimentado con esta línea, el señor y compañero de plataforma Mexicollector Prime, si te gusta customizar o te estás enseñando a hacerlo, estas figuras son para ti. Aquí es donde volvemos al dilema y por lo que veo mucha gente se queja de esto. Pero también es responsabilidad de nosotros como consumidores saber exactamente qué es lo que quieres comprar. Debes tener en cuenta que son figuras básicas como para poder exigir algo más por ese precio, porque tal vez no todas las figuras cumplirán con tus estándares. Recuerda que hay otras líneas que puedes comprar, pero en lo personal yo te recomiendo alguna de estas figuras. Pero antes de terminar, me gustaría mandarle un saludo a Tuxedo Animations y a Jaciel Ortega. Muchas gracias por su apoyo y por haber contestado la publicación en la pestaña de comunidad. Al igual, si te gustaría recibir un saludo en el próximo video, no olvides estar al pendiente de las publicaciones que se hacen en la pestaña de comunidad. Muchas gracias y continuemos. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado. Era un video el cual quería actualizar y se dio la oportunidad. ¿Y a ti? ¿Te gustan las figuras y productos de esta línea? ¿Conocías cómo se iba a llamar en realidad? ¿Coleccionas Authentics? Si te quedaste al final de este video, muchas gracias por ver. Espero que te haya gustado. ¿Te gustaría que hablemos de otro tema en especial o similar? Déjalo en la sección de los comentarios. Yo soy Gabriel D. Esto es Dark Horse Films y nos vemos hasta la próxima. Cuídense y tomen agua. Ay Dios, es la primera vez que me canso de decir un montón de veces Optimus Prime, Bumblebee, Megatron y esas cosas.